Gracias, buenas tardes a todos ustedes, gracias por su tiempo. Tuvimos la reunión de Junta de Coordinación Política, como todos los lunes, tomamos varios acuerdos. Uno, hacer un llamado para la coordinación entre las autoridades municipales y estatales con el gobierno federal en todo lo que tiene que ver con el tema del coronavirus, que no haya entidades o municipios que afecten las garantías constitucionales cuando el Consejo de Salubridad pues no ha determinado ninguna acción que pudiera derivarse en este tipo de restricciones. Entonces, se hará un llamado para tener una mejor coordinación. También vamos a tener reuniones virtuales los jueves. Este jueves vamos a tener una reunión con la Cámara de Exportación, con INDEX, y también con la CONCAMIN y con la Canacintra. Y así cada jueves vamos a estar hablando con distintas cámaras, la Junta de Coordinación Política. Y también decirles que hemos resuelto el destino que va a ser la Cámara de Diputados del recorte que nos hicimos nosotros mismos para poder colaborar con el tema de la pandemia del coronavirus. Como ustedes saben, la Universidad Nacional Autónoma de México sacó un programa para hacer kits que protejan a los médicos, a los residentes, a los internistas, que es lo básico, que son los guantes, bata, lentes, por supuesto las mascarillas, y convocó a la ciudadanía a que se hicieran donativos para comprar estos kits, cada kit valorado en 314 pesos. Entonces, en un principio lo que había decidido la Cámara es que nosotros saliéramos a comprar instrumental médico para proteger a los enfermeras, camilleros, médicos que estaban participando. Pero la verdad es que las condiciones del mercado son muy difíciles y decidimos mejor apoyar a la Universidad Nacional en esta iniciativa. Entonces vamos a donar el equivalente a 400,000 kits, es decir, un monto de alrededor de 125 millones de pesos, para que la UNAM los distribuya a los médicos residentes, a los médicos, a los internistas en los hospitales que están atendiendo el COVID. Aquí vamos a entrar en colaboración con las autoridades sanitarias de nuestro país para que se determine pues, el número de médicos que hay en cada hospital y se pueda hacer una distribución eficaz. Pero hemos estado hablando con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para concretar este donativo de parte de la Cámara de Diputados. Los quiero invitar mañana a las 12 del día con las restricciones que debemos de tener de distancia, de cuidado. En la Cámara de Diputados le vamos a entregar este donativo al rector, 25 millones de pesos, para que sea dedicado a comprar equipo para proteger a los médicos, enfermeras que están participando en esta emergencia sanitaria. Son los puntos más o menos que abordamos el día de hoy en la Junta de Coordinación Política. Estoy a sus órdenes. Sí, la primera persona en preguntar sería la compañera Maru Rojas de Radio Fórmula. Buenas tardes. Quisiera saber su postura como presidente de la Junta de Coordinación Política ante el desplome en los precios del petróleo. Se cotiza ya en menos cero dólares y hoy en el conversatorio que tuvieron diputados federales con especialistas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL, todos coinciden en que si la crisis económica en todos los países por esta pandemia va a ser fuerte, a México le va a ser mucho más difícil salir de ella
precisamente por los precios internacionales del petróleo. Hoy desploman la postura de la Junta de Coordinación Política, y así como esta acción con la UNAM, no sé si ya, por ejemplo, la Suprema Corte ha decidido regresar a sesionar para que en la medida de lo posible los derechos humanos que puedan ser violados se pueda desahogar los juicios. No sé si el Congreso también tuviera una oportunidad de, con la Suprema Corte, que se le permita legislar virtualmente o de manera presencial una vez cada mes, no sé, con alguna periodicidad, diputado, porque creo que sí ya tendría el legislativo que intervenir en varios cambios, incluso en la vigilancia de los recortes que está haciendo el gobierno federal, recortes necesarios para reasignar el presupuesto. Bueno, no hay que olvidar que el 30 de abril es el plazo para concluir el periodo que tenemos vigente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Antes de concluir nosotros la última sesión, y aprobamos un acuerdo para que la mesa directiva pudiera dar por concluido el periodo y dar paso a la instalación de la comisión permanente. De hecho, elegimos a los integrantes de la comisión permanente. ¿Y qué va a pasar? Que difícilmente vamos a sesionar de aquí al 30 de abril. Entonces vamos a tener la instalación permanente de la comisión permanente el próximo 30 de abril. Yo creo que la comisión permanente, por el número de integrantes y por los espacios que tenemos, ya sea en el Senado o en caso extremo en la Cámara de Diputados, puede sesionar perfectamente cada miércoles. Nosotros, diputados, vamos a llevar la postura con nuestros compañeros y compañeras senadoras para proponerles que tengamos actividad presencial cada miércoles la comisión permanente, y si acaso autorizar que las comisiones, la primera, segunda y tercera, es así, pudieran sesionar por la vía virtual, pero que tengamos sesiones cada miércoles y que se deje abierta la posibilidad a que en caso de no ser posible, lo hagamos por la vía virtual. Respecto de los precios del petróleo, pues es una situación nunca antes vista, extraordinaria, y aquí lo importante es entender un poco lo que está pasando, porque vimos un acuerdo que fue muy complicado por parte de la OPEP, que finalmente se logra y no tiene incidencia, por el contrario. Entonces, este no es un problema que está por el lado de la oferta, es ahora un problema que está por el lado de la demanda, y que es la baja actividad económica que se está previendo en las grandes economías en el mundo, o prácticamente en la economía global, hace prever que habrá una menor demanda. Y esta menor demanda es la que ahora está llevando al desplome de los precios del petróleo, junto con los datos que salieron de los Estados Unidos y su capacidad de almacenamiento. Pero lo que vemos ahora es que la complejidad del caso es que por el lado de la oferta, difícilmente ahora se va a poder llegar a un acuerdo que pueda impulsar el precio. Mientras no haya una perspectiva en el lado de la salud que permita garantizar el retorno de la actividad económica en el mundo, y por lo tanto empiece a haber mayor demanda, difícilmente vamos a ver los precios del petróleo recuperarse, a menos que se llegara a un acuerdo de un recorte mucho mayor al que se planteó de los 10 millones. Entonces, lo que estamos viendo es una situación inédita, muy complicada para todas las economías del mundo. Por supuesto que es muy complejo para nuestro país, porque tenemos ingresos petroleros que son importantes para nuestra economía. Afortunadamente se tienen las coberturas, pero las coberturas normalmente tienen un alcance del 80% de la producción que se va a exportar, no alcanza a cubrir todo, lo cual es un porcentaje muy bueno. En estos momentos, incluso en este escenario tan catastrófico en el lado de los precios del petróleo, México cuenta con esa cobertura, y México estará recibiendo por cada barril que venda alrededor, no sé en cuánto es el precio final, pero debe estar en alrededor de los entre 40 y 45 dólares el precio que se pactó en estas coberturas. Pero no deja de ser una situación muy preocupante, que en lo inmediato se refleja
en la caída de los precios del petróleo, pero lo que refleja esto es que la recesión va a ser mucho más severa de lo que se está calculando. Ya el Banco Mundial el fin de semana reconoció que puede ser incluso más severa que la de 1929, entonces es algo que no hemos visto en generaciones completas. Okay, la siguiente pregunta la haría Claudia Telles de IMER. Buenas tardes, coordinador Claudia Telles de IMER. Para preguntarle si con esta situación que está pasando con el petróleo, sería ya prudente o si ya lo están haciendo que se empiece a dialogar con el secretario de Hacienda para un ajuste presupuestal. Hay la demanda de partidos de oposición para que se suspendan las obras prioritarias, Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, para que haya recursos para atender los rubros prioritarios, programas sociales. Si ustedes ya están viendo algo con el secretario de Hacienda sobre posibles cambios al presupuesto y también preguntarle, a raíz de esta pandemia se está viviendo una situación inédita también en el trabajo legislativo. ¿Cómo han visto que ha cambiado? ¿Cuál ha sido la dinámica ahora con los electores? Y si está por concretarse esta reforma para que pueda haber votaciones a distancia. Bueno, es un tema que ya ha salido. De hecho, varios diputados habían planteado ya la posibilidad de sesionar a distancia. Desde aquella vez que nos tomaron la Cámara, que tuvimos que sesionar fuera, de ahí ya algunos diputados empezaron a plantear la posibilidad de que se sesionara a distancia. A ver, lo cierto es que tenemos que modificar la Constitución para que esto ocurra. O sea, no podemos brincarnos la Constitución. Entonces, sí tendremos que, si ese es el camino, si decidimos sesionar a distancia, sí tendríamos que modificar la Constitución. O sea, sí tendríamos que tener una sesión donde se modificara la Constitución y poder dar paso a este tipo de sesiones. Así, yo no veo ningún acuerdo que posibilite pues tener una sesión a distancia. Entonces sí tendría que modificarse la cuestión. Es la opinión que tenemos de los abogados. Y no tenemos tampoco en la mesa una cuestión tan urgente, por ejemplo, como la tuvo hoy el Senado, para llamar a una sesión. En el caso del tema económico, la ley de presupuesto es muy clara. Cuando se presente una caída mayor en los ingresos, una vez que ésta sea reportada, entonces el gobierno tiene la obligación de presentarle a la Cámara una propuesta de ajuste en el ingreso y en el gasto, y la Cámara tiene que aprobarlo. Pero esta caída en los ingresos no la vamos a ver reflejada hasta probablemente mediados o finales de mayo. Es decir, marzo cerró muy bien, tenemos el reporte del SAT, porque pues, traíamos la inercia del año pasado y porque los impuestos que se pagan en marzo por parte de las empresas son del año pasado. Entonces, la caída de ingresos, pues seguramente la vamos en abril, por la menor actividad económica, pues seguramente hizo que el IVA cayera, seguramente también cayó el impuesto especial sobre producción de servicios, seguramente también cayó el impuesto sobre la renta. Entonces, la caída se reportaría hasta mediados de mayo. Entonces, ahí es donde se activaría lo que dice la ley de presupuesto y Hacienda tendría que enviarnos una propuesta de reajuste y ahí sí la Cámara tendría que sesionar para aprobar este reajuste. Entonces, por el momento, están esperando los reportes que presente Hacienda para ustedes también estar atentos a estos posibles cambios, si es que se dan.
Sí, por lo pronto esto no va a ocurrir porque nosotros no podemos intervenir en el tema de la ejecución del presupuesto. O sea, la Cámara aprueba el presupuesto y el Ejecutivo es ya quien se encarga, ¿no? Entonces, una vez que sale de Cámara aprobado, pues ya es el Ejecutivo el responsable. No puede haber cambios, ¿no? Hay cambios, hay una excepción establecida en la ley, que es que se te caigan los ingresos, una caída mayor al 3%, donde entonces sí interviene la Cámara de Diputados. Gracias. Siguiente pregunta sería Fernando Damián de Milenio. Buenas tardes a todos. La primera pregunta que me gustaría hacerle, diputado, es acerca de, dado el reconocimiento de que ya va a ser muy difícil tener sesiones durante el plazo del periodo ordinario, quisiera yo saber, y lo anticipaba un poco la diputada presidenta Laura Rojas, si en esta reunión de hoy de Junta de Coordinación Política se trató la posibilidad o se perfiló ya como un escenario real la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones en mayo o junio, pues para atender los temas que siguen pendientes en la Cámara. La segunda pregunta que le haría, diputado Delgado, a propósito de este llamado que harán a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se estableció que acciones como las que están tomando los gobiernos de Michoacán o de Jalisco, restringiendo a las personas o la circulación de personas, se habló de que esto pudiera ser inconstitucional, que afecte a garantías individuales, y a casos específicos como esos dos, ¿estaría dirigido el llamado de la Junta de Coordinación Política? No es un llamado. No es un llamado en específico a algún gobierno, es un llamado general. Hoy nos decía el coordinador de Movimiento Ciudadano, que el gobernador de Jalisco pertenece a su partido, le hacía algunas aclaraciones sobre lo que se ha dictado en Jalisco y él plantea un escenario diferente al que ha trascendido en los medios, pero no queremos que sea un llamado en específico a alguna autoridad, sino en general, porque sabemos que en estos momentos tan complicados para el país la coordinación es esencial, porque si cada quien empieza a tomar decisiones por su lado, pues pueden ser muy perjudiciales, sobre todo para la población. Entonces, en ese sentido va el llamado, la coordinación para ser más eficaces en el combate a esta crisis y evitar la propagación y además que tengamos un retorno económico lo más pronto posible. Y sobre el tema del eventual periodo extraordinario, diputado. Bueno, pues es muy temprano como para especular, o sea, ni siquiera sabemos cuándo vamos a salir. Evidentemente, tenemos trabajo pendiente, se nos está acumulando, y claro que vamos a hacer periodo extraordinario para recuperar el tiempo que hemos estado en suspensión. Por lo menos no hemos tenido las sesiones de abril. Si por lo menos tenemos 8 sesiones más las que dejamos en marzo, por lo menos tenemos pendiente 10 sesiones que tendremos que recuperar una vez que podamos sesionar. Pues yo no me atrevo todavía a dar fechas, ¿no? Si se cumple lo que ha dicho el gobierno federal, en cuanto se levante esta restricción, nosotros estaríamos de vuelta con periodo extraordinario para sacar todos nuestros pendientes adelante. Gracias. Seguiría Karina García del Universal. Gracias, diputado. Buenas tardes a todos. Yo quiero preguntar, hay una percepción de que en esta crisis económica, sanitaria, pues el gobierno ha dispuesto de recursos, obviamente obligado por las circunstancias, pero también falto de transparencia.
De hecho, en el foro que recientemente acabó con organismos internacionales, pues recomendaban que no solo hubiera austeridad, sino que hubiera correcta aplicación y transparencia, precisamente para que llegado el momento de una reforma fiscal, pues no hubiera excusas de que algún sector se opusiera pues a la necesaria reforma de incluso eh, imposición de nuevos impuestos o readecuación, en fin. ¿Cómo ve usted este asunto de la transparencia? Tomando en cuenta que, por ejemplo, en el asunto de los fideicomisos, pues ahí claramente hay una responsabilidad de la Cámara como vigilante de todo este manejo financiero que está haciendo el gobierno federal. Eso por un lado, y por el otro, pues la entrega de donativos, pues sin duda es bueno, creo yo, pero pues como dice el clásico, pues disculpando las palabras, pero pues este afán de protagonismo, de lucirse, vemos a diputados entregando con fotografías, en las camillas donando sangre, presumiendo la entrega de despensas, y mañana con este evento público para entregar pues un donativo a la UNAM. Pues es necesario, diputado, esto. Pues mira, es un esfuerzo que legítimamente estamos haciendo y con la mejor de las intenciones, y creo que es un fin muy noble y además a una institución de un prestigio reconocido y que está haciendo una actividad desde nuestro punto de vista muy atinada en estos momentos. Entonces, también hay una exigencia por parte de la sociedad de qué hacen los diputados. Entonces, lo que queremos es simplemente hacer la entrega de estos recursos. Es un recorte que hicimos al interior de la Cámara, de varios que vienen. Hay que recordar que los primeros meses que estuvimos, de septiembre a diciembre, tuvimos un ahorro de 400 millones de pesos. El presupuesto el anteproyecto de presupuesto que había para 2019 era de 9.100 millones de pesos para la Cámara de Diputados. Sin embargo, para 2019 nos aprobamos 6.700 millones de pesos. Y hay que recordar que en enero pasado devolvimos a la tesorería de la Federación 218 millones de pesos de ahorros de 2019. Y para 2020 el presupuesto de la Cámara solo se incrementó en inflación. Es decir, sí, también nosotros tenemos que rendir cuentas de las medidas de austeridad que hemos tomado y de los recursos que le hemos ahorrado a los mexicanos. Y en esta ocasión, bueno, no quisimos quedarnos, además del esfuerzo personal que se está haciendo, que es muy válido y es legítimo, cada quien con sus recursos, con su dieta, con lo que quiera, está apoyando. Cada quien, pues ahí es su criterio, si lo da a conocer o no, pero además como institución, como Cámara, el esfuerzo que vamos a hacer es para destinarlo a la Universidad Nacional y que se apoye a todos los residentes y médicos a que estén bien protegidos durante esta pandemia. El esfuerzo de la Cámara de Diputados va a llegar a 400,000 o será equivalente a 400,000 kits de los que está preparando la Universidad Nacional Autónoma de México. En aquellas universidades en el país donde también haya la carrera de medicina y haya residentes en los hospitales que están atendiendo COVID, también a ellos les va a llegar el kit, y en coordinación con las autoridades sanitarias de nuestro país se hará el cálculo de cuántos médicos se tienen para ver cómo se distribuyen estos kits en todos los hospitales que se están atendiendo COVID y que cubra a todos los médicos y médicos residentes. Sobre el asunto de la transparencia, diputado, y de la fiscalización que debe realizar la Cámara de Diputados en asuntos fideicomisos. Como son, bueno, en el caso del donativo... readecuación de presupuesto, en fin. En el caso de, nada más para cerrar la idea, en el caso del donativo de la Cámara, pues no dejan de ser recursos públicos, entonces estarán sujetos a todas las medidas de fiscalización
que corresponda. Es decir, no porque lo vayamos a donar a la UNAM, estos no se fiscalizarán. Por supuesto que vamos a tener medidas de transparencia y de rendición de cuentas en conjunto con la UNAM para que se sepa el destino de estos recursos. Y respecto de lo que está haciendo el gobierno, pues hay una ley de presupuesto sobre cómo el gobierno ejerce sus recursos. Y hay también están las leyes correspondientes en materia de auditoría. El gobierno tendrá que rendir cuentas de todos los movimientos y gastos que está haciendo en este momento para la emergencia. A mí no me causa ninguna inquietud que el gobierno esté ejerciendo todas sus facultades para sacar adelante al gobierno en esta crisis, en la atención, en la mejor atención posible a la ciudadanía y en disminuir el impacto económico. Claro que va a llegar el momento de rendir cuentas y ahí tengo plena confianza de que el gobierno está actuando con absoluta honestidad. Marisol Velázquez del Financiero seguiría. Marisol. Bueno, seguiría Jorge Chaparro de La Razón. Diputado, ¿me escucha? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Diputado, preguntarle insistir un poco sobre esta situación del petróleo que estamos viendo a nivel internacional, pues la caída terrible que están sufriendo los precios internacionales. Preguntarle, México tiene coberturas contratadas hasta por 1 millón de barriles, pero la producción, de acuerdo con lo que ha dicho la Secretaría de Energía, supera el 1.600.000 barriles. Es decir, 400.000 barriles estarían fuera de esta cobertura. ¿No era mejor haber aceptado la propuesta de Arabia de recortar esos barriles y evitar, pues, esta situación que vamos a enfrentar ahora? La segunda pregunta es, si tenemos esta caída en los precios internacionales del petróleo, ¿qué tanto tendremos que mover el presupuesto? Porque estaba presupuestado a $49 y hoy está a menos de 7, a quizás $7 el barril. Estamos hablando de una caída, pues, estrepitosa. Ya decía usted que eso tendría que decidirlo la Secretaría de Hacienda, pero también creo que los diputados podrían empezar a hacer ya análisis sobre esto, porque definitivamente no se van a cumplir muchos, sobre todo la parte de los ingresos. Eso en cuanto al petróleo. La otra parte tendría que ver, el presidente anunció que tenía 400,000 millones de pesos para enfrentar la pandemia de COVID, y luego dijo que a través de los fideicomisos recibiría algo así como 720,000 millones. Estamos hablando de una cantidad bastante importante, pero vemos que insiste en bajar los sueldos de funcionarios, en hacer vaquitas de uno y de otro lado para poder completar el gasto en esta emergencia. ¿Qué está pasando? ¿Nos mintió el presidente cuando dijo esos 400,000 millones? ¿Dónde está el dinero o dónde lo pusieron? Porque no ha explicado eso el presidente. No sé si ustedes como diputados tengan idea de dónde está el dinero. Muchísimas gracias. No, pues no hay truco ahí, es muy fácil. Tienes los fondos que te protegen. Primero, tienes las coberturas petroleras. Segundo, tienes los fondos de estabilización de los ingresos petroleros y el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, que juntos ahí te van alrededor de 200,000 millones de pesos. Después se tomó la medida del tema de fideicomisos, que ahí ha habido varias cifras, algunos que metían todos los fideicomisos y sí te daba como 700,000 millones de pesos, pero ahí estaban, por ejemplo, los fideicomisos de estabilización y esos pues no se deben de contar. Entonces, en realidad, por fideicomisos, el gobierno va a tener alrededor de yo creo que entre 200 y 300,000 millones de pesos. Y bueno, lo que está haciendo el presidente es llevar
al máximo los instrumentos y programas de gobierno que tiene y también la austeridad para dedicar estos recursos, no sé si te has enterado, en políticas nuevas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, como 2 millones de créditos, que la mitad será para el sector formal, la otra mitad será para el sector informal. También se adelantó en 2 entregas la pensión de adultos mayores, lo cual requirió una erogación de 46,000 millones de pesos, y el tema de los microcréditos serán alrededor de 50,000 millones de pesos. Entonces, lo que está haciendo el presidente es llevar al límite los programas e instrumentos que tiene sin tocar la capacidad de endeudamiento del Estado mexicano, del gobierno mexicano. Y como ya hemos visto, el gobierno, al igual que monitorea de manera permanente los temas de salud, así está monitoreando los temas económicos y ha venido reaccionando en consecuencia. Aquí, digamos, la buena noticia es que el gobierno mexicano conserva todavía su capacidad de endeudamiento para responder ante un escenario más adverso. Es decir, si esto no mejora, si esto se alarga, si tenemos una crisis más profunda, entonces ahí sí el gobierno podrá reaccionar con deuda, pero lo que no se puede hacer es que quemes todas tus naves, porque entonces sí te quedas sin ninguna posibilidad ante escenarios más adversos. Entonces, se ha sido muy oportuno y cuidadoso en los recursos que se están utilizando, en las estrategias que está haciendo el gobierno, protegiendo primero a los sectores más vulnerables de la cadena. Entonces, obviamente se van a requerir muchos más recursos, y el gesto que puedan tener funcionarios en donar parte de sus salarios o aguinaldo, bueno, pues yo creo que es bien recibido en esta época de contingencia, así como en el caso del legislativo, pues los diputados están atendiendo pues las necesidades de muchas familias que se acercan, ya sea atendiendo la parte alimentaria, o hoy vamos a hacer una evaluación en nuestra reunión de plenaria, que por cierto es a las 4, para ver cómo estamos ayudando también a los hospitales, e incluso algunos diputados han adoptado algún pequeño negocio para que éste sobreviva en esta crisis. Perdón, diputado. Nada más, estamos hablando de alrededor de 70,000 millones, de acuerdo con lo que me dices, 70,000 millones para el millón de créditos a microempresas y la duplicidad de la beca o de la pensión a adultos mayores. Pero estamos hablando también de la posibilidad de mantener abiertos las líneas de crédito, que el presidente ha dicho que no se quiere endeudar, pero siempre habla de que tiene recursos adicionales. Es decir, la línea de crédito es deuda. Mantiene abierta el gobierno la posibilidad de contratar deuda. No se cierra a contratar deuda. No se puede cerrar. O sea, el gobierno tiene, y afortunadamente, nuestro país tiene el grado de inversión. O sea, nuestro país puede en estos momentos salir a colocar deuda a los mercados internacionales y tener buenas condiciones. Y también tiene la línea de crédito autorizada con el Fondo Monetario Internacional por 60,000 millones de dólares. Entonces, la posibilidad de tomar deuda ahí está. Sin embargo, el esfuerzo primero lo está haciendo el gobierno, echando toda la carne al asador, todo lo que tiene, sin esa posibilidad, porque ahorita pues es muy curioso ver cómo todo el mundo está pidiendo que el gobierno se endeude, pero la deuda, ¿qué representa? La deuda son los impuestos de mañana, y el día de mañana pues nadie va a querer pagar impuestos, o se va a querer acusar al gobierno de subir impuestos. Entonces, el famoso acuerdo nacional del que muchos hablan deberían contemplar el momento 1 y el momento 2. Es decir, si nuestro país se va a endeudar,
después cómo le vamos a dar solvencia a esa deuda, sobre todo porque las calificadoras van a estar encima para que haya sustentabilidad en las finanzas del gobierno, en las finanzas de nuestro país. Es una paradoja también que se pida al gobierno que pare proyectos de inversión, cuando en estos momentos que la economía se alenta o empieza a caer, justamente lo que más conviene es invertir en proyectos de inversión pública, es tener inversión pública, porque esa detona muchos empleos y detona actividad económica. Entonces, si el gobierno está en posibilidades de tener un programa de apoyos a la economía y además mantener su inversión en infraestructura a partir de recortes al gasto corriente que está planteando por las medidas de austeridad, yo creo que es la fórmula indicada. Ahora, eso funciona en un escenario. Si el escenario se vuelve más adverso, pues seguramente tendrá que recurrir a otras políticas, y ahí es donde, pues eventualmente, si ya no alcanzan los recursos que tienen, ni los que has ahorrado, ni los que puedes recortar, pues entonces vas a tener que pedir endeudamiento, pero que tenga un fin que le dé a México la capacidad de tener una recuperación económica más pronta y más fuerte, porque eso va a permitir que tengamos una ruta de endeudamiento sostenible y que no tenga el castigo de las calificadoras o de los agentes financieros. De eso se trata, de pensar en la sustentabilidad fiscal del gobierno mexicano en el mediano plazo. Y ahí se requieren dos cosas: el tema del cuidado de las finanzas públicas y el dinamismo de nuestra economía. Las dos factores van juntos. No es nada más cuidar las finanzas públicas y olvidarnos de la economía. No, ni tampoco enfocarnos en la economía a costa de cualquier precio en las finanzas públicas. Es un delicado balance que hay que tener para que nuestro país sea sostenible económicamente en el mediano plazo. Sería todo, diputado. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Bueno, a todos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Los esperamos mañana. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, diputado. ¿En dónde va a ser? Buenas tardes a todos. ¿En qué lugar físicamente va a ser la entrega, diputado? En un espacio abierto. Yo creo que va a ser ahí en la explanada. Ok. Para que esté muy abierto. ¿A qué horas? A las 12, mañana a las 12. A las 12 horas. Con el Muchas rector. gracias. Gracias a ustedes. A usted, los saludo. Gracias.